Libro 1. El prisionero de la traición. Libro 1. El prisionero de la traición. Capítulo 1. La esperanza traicionada. La luz del amanecer teñía el horizonte de un suave color dorado cuando el Paraón, un majestuoso barco mercante, navegaba hacia el puerto de Marsella. A bordo Edmond Dantes, un joven marinero de unos 20 años, contemplaba la costa con el corazón lleno de esperanza. Su mente volaba hacia su amada Mercedes, una joven de belleza extraordinaria que lo esperaba ansiosa, y hacia su padre, un anciano que dependía completamente de su hijo. La vida parecía sonreírle a Edmond, su lealtad y habilidades le habían valido el puesto de capitán del Paraón, un logro significativo para alguien de su edad. Pero en las sombras de la ciudad, la envidia y la traición se entretejían para convertir los sueños de Edmond en una pesadilla. 3 hombres, cada uno movido por sus propias ambiciones y deseos oscuros, se reunían en secreto para tramar su caída. Fernán Mondego, un hombre apuesto pero de corazón oscuro, amaba en silencio a Mercedes y ardía de celos por la relación que ella tenía con Edmond. Danglars, el contable del barco, ambicionaba el puesto de capitán que Edmond había obtenido, y Villefort, un fiscal corrupto, estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera para proteger su carrera y sus intereses. La noche que cambió la vida de Edmond comenzó como cualquier otra, pero terminó en desastre. Durante una cena con sus amigos y seres queridos, la casa fue invadida por soldados que lo arrestaron bajo la acusación de traición. Desconcertado y sin entender las razones, Edmond fue llevado ante Villefort, quien, tras un interrogatorio superficial, decidió enviarlo a la prisión de Château d'If, un lugar temido por todos, donde los prisioneros eran enviados a desaparecer del mundo. El viaje hacia la fortaleza fue un tormento. Encerrado en un carro con las manos encadenadas, Edmond miraba el paisaje pasar con ojos llenos de incredulidad. La traición aún no había echado raíces en su corazón, todavía creía que era todo un malentendido que pronto se resolvería. Pero al llegar a Château d'If, y al ser arrojado a una celda húmeda y oscura, la realidad comenzó a asentarse. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras la esperanza se desvanecía lentamente. Capítulo 2. La amistad en la oscuridad. El aislamiento era el peor enemigo de Edmond. Durante los primeros años de su cautiverio, luchó por mantener la cordura en medio del silencio absoluto de su celda. Las paredes de piedra parecían susurrar su condena, recordándole cada día que había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba. Para no sucumbir al desespero, empezó a escribir en las paredes de su celda con un trozo de piedra, grabando cada pensamiento, cada recuerdo que lo mantenía atado a su antigua vida. Todo cambió el día en que escuchó un sonido extraño, un rasguño en la pared de su celda. Al principio pensó que era producto de su mente cansada, pero cuando el sonido se repitió, supo que no estaba solo. Con una mezcla de temor y esperanza, empezó a golpear la pared, respondiendo a los golpes que escuchaba. Así fue como conoció al abate Faria, un anciano sabio que había pasado más tiempo del que podía recordar en esa prisión. Faria y Edmond pronto forjaron una amistad que trascendió los muros de piedra que los separaban. A través de un túnel que Faria había cavado meticulosamente durante años, los dos hombres se encontraron en secreto. Faria, quien había sido un erudito antes de su encarcelamiento, comenzó a instruir a Edmond en una amplia gama de conocimientos, desde lenguas extranjeras hasta matemáticas, filosofía, historia y estrategia militar. A medida que su mente se expandía con el conocimiento, también lo hacía su comprensión de la traición que lo había llevado allí. Fue Faria quien finalmente desentrañó la red de mentiras y engaños que habían atrapado a Edmond. Con su ayuda, Edmond pudo identificar a cada uno de sus enemigos, Fernand, Danglars y Villefort. La revelación fue como una herida abierta en su alma, el dolor de la traición se transformó en una rabia fría y calculada. En ese momento Dantes dejó de ser un simple marinero y comenzó a convertirse en algo más oscuro y peligroso. Capítulo 3. El renacimiento de Montecristo. Faria no solo alimentó la mente de Edmond con conocimientos, sino también con la promesa de un tesoro escondido en la isla de Montecristo, un lugar misterioso y casi mítico que había descubierto durante sus viajes. Aunque Edmond al principio dudó de la existencia del tesoro, el abate le aseguró que su valor era real y que podría darle el poder necesario para llevar a cabo su venganza. Pero antes de que Edmond pudiera llevar a cabo su plan, la muerte reclamó al anciano abate. Faria sufrió un ataque y, a pesar de los esfuerzos de Edmond, murió en la oscuridad de la prisión. Con su último aliento, Faria le dejó a Edmond el mapa del tesoro y las instrucciones precisas para encontrarlo.
La muerte de su amigo fue el último empujón que Edmond necesitaba. Decidido a escapar, concibió un plan audaz: esconderse en el saco destinado a contener el cuerpo de Faria y ser arrojado al mar, donde podría escapar a la libertad. La noche de la fuga fue aterradora. Con el corazón latiendo en su pecho, Edmond soportó la claustrofobia del saco y el miedo a ser descubierto. Finalmente sintió el brusco impacto del agua fría cuando fue lanzado al mar. Rompió el saco con todas sus fuerzas y nadó hacia la superficie, aspirando el aire fresco de la libertad por primera vez en años. Así Edmond Dantes renació, dejando atrás al prisionero para convertirse en el hombre que sería conocido como el Conde de Montecristo. Capítulo 4. El inicio de la venganza. Ahora, con una nueva identidad y un propósito claro, Edmond viajó a la isla de Montecristo, siguiendo las instrucciones de Faria. Lo que encontró allí cambió su destino para siempre. El tesoro no era un mito, sino una vasta fortuna de incalculable valor. Con ese poder en sus manos, Edmond juró dedicar su vida a hacer pagar a aquellos que lo habían traicionado. Regresó a la sociedad bajo la apariencia de un misterioso conde, un hombre de vastas riquezas y conocimientos, cuyo carisma y poder eran innegables. Nadie sospechaba que el conde de Montecristo y el humilde marinero Edmond Dantes fueran la misma persona. Desde las sombras comenzó a manipular los hilos de la sociedad, acercándose a sus enemigos con una sonrisa en los labios mientras planeaba su caída. El primer libro de la saga El Conde de Montecristo, La sombra de la venganza, es una historia de transformación y renacimiento. Desde la inocencia y la traición hasta la ira y la venganza, el viaje de Edmond Dantes es uno de los más profundos y conmovedores de la literatura. Su historia no solo es un relato de venganza, sino también una exploración de la naturaleza humana, del poder del destino y de la inquebrantable voluntad de un hombre decidido a reclamar lo que se le arrebató. La sombra de la venganza que crece en el corazón de Dantes se convierte en la fuerza motriz que lo lleva a enfrentarse a sus enemigos, mientras el lector se adentra en un mundo de intriga, traición y justicia.